Bienvenidos amigos de Novotecnología. Estamos hoy nuevamente en nuestros encuentros con Innovación en Acción. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Muy contento porque estamos visitando a un empresario de primer nivel y con una linda historia, linda historia. Bueno, una historia que descubrimos vos y yo cuando nos pusimos a revisar nuestra lista de empresas entrevistadas, porque ahí nos dimos cuenta que estas empresas, que son una de las muchas decenas de empresas que hemos ido visitando a lo largo de este tiempo, Tomorrow Foods, Genesis Biotech, Nanotransfer, Silvarum, tenían algo en común, ¿no es cierto? Exactamente. Y lo que tenían en común es esta sigla, GRIDEX, que se dedica a transformar ideas científicas en prometedoras empresas. Entonces, y esta es la justificación de nuestra satisfacción, agregarlo aquí a Matías Peire. Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo van, Eduardo, Luis? Muchas gracias por la invitación. Gracias por Matías es recibirnos. el, Matías es el cofundador de una empresa es una empresa basada en empresas científicas, una company builder de empresas científicas. Y entonces, Matías, nuestra primera pregunta tiene que ser, ¿qué es una company builder? ¿Para qué sirve? Bueno, Company Builder es un constructor de compañías, digamos, ¿no? Es un formato que sucede, empieza a suceder después de la consolidación de las aceleradoras, que trabajaban las aceleradoras con un equipo y con una idea de ese equipo. Y sobre ese proyecto, sobre todo la que inauguró esa aceleradora fue Y Combinator en 2005 más o menos. Con esas dos componentes ayudaban a ese proyecto y ese equipo a acelerarse o a salir a buscar capital al mundo. 10 años después, un poquito antes, sí, más o menos 5 o 8 años después de ese momento, empiezan a surgir los que se llaman los Venture Studios o Company Builders, que no inician su proceso desde la idea y desde el equipo ya formado, sino que inician el proceso desde la misma estructura inversora que identifica problemas y quiere solucionarlo armando los equipos y a partir de esos equipos solucionando los problemas, ¿no? Entonces, en Argentina, por ejemplo, hubo un company building referente que fue Quasar, que lo hicieron Santiago Bilinkis con Andy Freire, Pablo Simón Casarino, y internacionalmente había un company builder de Internet que se llama Rocket Internet, que fue uno de los más conocidos, pero que trabajaban distinto a las aceleradoras y trabajan distinto a las aceleradoras. Entonces, ese modelo ya existía y cuando yo empecé en este proceso de querer conectar al mundo científico con el mundo del venture capital, ya hace varios años, a fines del 2013, en el proceso de entender las dinámicas y ver qué es lo que estaba pasando en el mundo y qué se podía hacer en Argentina, en Latinoamérica, se apareció este modelo de company building porque no había empresas en las que invertir, no se podía aplicar un modelo de aceleración en Latinoamérica, entonces había que ayudar a esos científicos a construir sus propias compañías, digamos, ¿no? Y esto requería ir algunos pasos para atrás y empezar a trabajar con ese científico de manera tal de no partir de una idea ya formada y un equipo ya formado, sino partir de ese capability del científico para, desde ahí, ver qué se podía construir para enfrentarlo a un problema concreto del mercado. Eso es lo que caracteriza al modelo de ustedes, lo que diferencia del modelo de empresas similares. ¿Y cuántos años hace que están ya trabajando en esto? Eh, yo, luego de una experiencia emprendedora de más de 10 años en empresas de tecnología, fundé una empresa que hacíamos aplicaciones de software y electrónica, o sea, muy de nicho y muy de desarrollo de tecnología.
A fin del 2013 salí de esa empresa, vendí mi participación y me puse a indagar en este proceso que contaba recién de cómo conectar el mundo científico con el venture capital, lo que derivó en 2017, después de 3 años y pico de exploración, en el primer fondo donde formalmente empezamos con Gridex, en donde tuve la suerte de poder sumar algunos inversores muy interesantes como Hugo Sigman, la familia Bagó, Gador, Vicentín, que estaban agrupados en la Cámara Argentina de Biotecnología, y con ellos hicimos este primer fondo en 2017 que inauguró Gridex. Luis. Si no entendí mal, el primer paso de ustedes, bueno, una vez conseguido la idea, los inversores, el primer paso es buscar a los científicos que estarían en condiciones de dar un salto hacia un producto que resuelve un problema, ¿es así? Exacto. En general, cuando uno piensa en el diseño de una empresa, ¿no? El proceso de diseño de esa empresa surge desde el problema, ¿no? Nosotros ahí se nos cayó encima por el devenir de cómo fuimos trabajando y cómo fuimos encontrando la oportunidad, que el diseño de esa empresa surge a partir de ese científico que trae una línea de investigación, que tal vez no está claro qué problema va a resolver, pero parte de nuestro proceso de company building es trabajar con ese científico para poder conectar esa línea de investigación con un problema que tenga suficiente escala y que tenga suficiente necesidad de ser resuelto para que justifique la creación de una empresa. Y perdón, ¿y no se ven con un problema de lenguaje, porque eso es clásico en todas partes del mundo, un problema de lenguaje, diríamos, entre lo que es el mundo de los negocios y el mundo del científico? ¿Cómo enfrentan ese problema, digamos, que es un clásico? Y en Argentina por ahí más serio que en otros países. Sí, sí, sí. En Latinoamérica, más serios que en otros países, es un problema global. La separación del mundo científico con el mundo productivo, queda mucho conocimiento sobre la mesa de lo que podríamos aplicar como humanidad, justamente porque estas interfaces son complejas. Nosotros encontramos en este modelo de company building, que incluye la incorporación de un perfil de negocios en ese equipo fundador, la forma de destrabar esa complejidad, que no te asegura, por supuesto, nada de forma definitiva, pero que en la experiencia nuestra en estos años ha demostrado que es una formulación que permite que ese proyecto empiece a escalar hacia buscar capital en el mundo. ¿Y por qué entonces el foco en biotecnología? Porque si yo miro las empresas que nosotros mismos hemos entrevistado, tienen un hilo conductor que es la biotecnología. Sí, así es. Nosotros en el proceso este de exploración que contaba al principio, antes de armar el primer fondo, empezamos pensando en el sistema científico en general. Pero después ese proceso nos trajo 3 elementos que nos hizo enfocarnos en biotecnología. El primero es la masa crítica de proyectos relacionados a ciencias de la vida. Argentina tiene un 60-65% de científicos, de sus 50.000 científicos relacionados a ciencias de la vida, y eso se replica más o menos en la región. Lo segundo es el momento de evolución tecnológica de la biotecnología, que descendió dramáticamente los precios de la secuenciación genómica, que es digitalizar la biología, trajo herramientas muy accesibles de edición genómica y muchas tecnologías de interfaz. Y lo tercero es que estos primeros inversores que teníamos estaban agrupados en la Cámara Argentina de Biotecnología y tenían desarrollos por ahí no tan de frontera de conocimiento, pero sí industriales, y eso terminó haciéndonos enfocarnos 100% en biotecnología. Y facilitando lo que acaba de decir Luis, la interfase con diálogo que era posible interpretarse si las barreras de diálogo desaparecieron muy rápidamente. Y esta pregunta que te pertenece, Luis, adelante. No, quiero seguir indagando este problema de los lenguajes. Si no entendí mal, bueno, tenemos a los científicos, vos explicaste cuál es la naturaleza del vínculo, y ahora lo que no me queda claro
es entonces de dónde aparece el jugador empresario que se mete en ese grupo de científicos. Por ahí vos Buenísimo. podés responder. Sí. Nosotros en este camino desarrollamos una metodología que hoy es nuestra marca registrada, que es nuestro proceso de tres etapas, en donde se produce lo que nosotros decimos es esa metamorfosis, ¿no? Hay una metamorfosis de los participantes al pasar por ese proceso. Ese proceso primero tiene todo un proceso exploratorio. Nosotros vamos al sistema científico de Latinoamérica y con nuestro equipo científico a indagar sobre esos potenciales científicos que quieren transformar su carrera en un proceso de emprendedor o empresario. En paralelo hacemos un proceso exploratorio de perfiles de emprendedores que no tienen ni idea del mundo científico, pero sí están con un anhelo de emprender en algo más relacionado a cuestiones de impacto. Y de ese proceso de selección, el último año preseleccionamos 330 proyectos científicos y 300 emprendedores. Seleccionamos 20 proyectos científicos y 20 perfiles de negocios para que ellos pasen una segunda etapa, que le llamamos Ignite, en donde se va a empezar a transformar y van a empezar a encontrar los equipos. Nosotros decimos que es como un Tinder, que son estas aplicaciones de citas entre científicos y emprendedores, porque nosotros no le ponemos un CEO al científico, sino que le hacemos que se encuentren y se elijan entre ellos. Y ahí se arman los equipos Estaba fundadores. pensando en la cámara, en la cámara de combustión de un motor. La idea de la ignición me pareció perfecta, porque ustedes juntan los gases que van a generar la ignición en algún momento. Excelente idea. Y generamos chispa, ¿no? También, porque Claro, tiene que claro. producirse la Y combustión. pueden no generarse Y, también. y puede no generarse porque a veces ese proceso estresa a las partes y eso es parte del proceso de selección. Entonces, al final de ese proceso, de esos 3 meses, elegimos a los proyectos en los que vamos a invertir. Y se crean las compañías en ese proceso, digamos. La mayoría de los proyectos no existirían si no fuera por este proceso. Y ahí pasa la tercera etapa y cómo crece ese proyecto. Entonces, siendo que ahí se está produciendo la cámara de combustión, la pregunta que es, ¿qué exigen ustedes de los científicos y ahora yo diría también los emprendedores, porque son parte de ellos de los gastos que van a poner en ignición, de aquellos que pretenden dar el salto? ¿Qué quiero decir? ¿Qué características tienen que tener? Bien, a nosotros cuando, hablando de las sensibilidades, ¿no? De los lenguajes y las diferencias, a nosotros no nos gusta ponerlo cuando hablamos con los científicos en términos de exigencia nuestra, porque ese por ahí Características deberían ser. Claro, porque pero está bueno que esté la palabra acá para reforzar justo la diferencia, cómo lo encaramos nosotros. Porque es justamente la dinámica que espera el científico, ¿no? El científico va a presentar un paper y tiene un montón de requisitos para presentarlo. Va a presentarse una carrera y tiene un montón de requisitos para estar. Entonces, ¿cumple o no cumple esos requisitos? Acá nosotros lo que intentamos hacer es maximizar las posibilidades de éxito de estos proyectos. Entonces, tenemos una experiencia, hay evidencia, que no lo ponemos en términos de exigencia como requisitos, sino que lo ponemos en términos de qué pensamos nosotros que es mejor para el éxito de su propio proyecto. Nosotros le decimos, nosotros creemos que combinando buena ciencia, aplicabilidad de esa ciencia y un equipo comprometido, ¿no? 100% comprometido con un proyecto de vida, son elementos, y profundizando en cada etapa en esas 3 cosas, son los atributos o las dimensiones del proyecto que queremos ver que funcionen, porque eso va, no porque sea una exigencia nuestra, sino porque eso va a maximizar la posibilidad de éxito de este proyecto. Y ese es en esa dimensión queremos Tu pregunta, Luis. Sí, ustedes buscan emprendedores. Me pregunto si no es de interés alguna de las cosas que hacen los científicos para empresas establecidas. Y entonces ya la cosa arranca mucho más rápido, ¿no? Sí, nosotros empezamos pensando por ahí que el modelo podía
podía venir más comenzando desde el problema, ¿no? De un problema concreto que tal vez una empresa nos pudiera transmitir, pero después nos dimos cuenta que era mucho más eficiente el trabajo en términos de la trayectoria que quiere el Venture Capital, ¿no? Que son proyectos exponenciales, de alto impacto, de visibilidad internacional, que era mejor el proceso de diseño a partir de esas capacidades del científico, que aparte lo van a hacer trabajar en lo que él sabe, lo que él quiere, con el foco, que hay que adaptarlo, que hay que acomodarlo, ecualizarlo bien para solucionar un problema concreto, pero no Claro. a partir de ese problema de la empresa concreta. Tal vez en el camino encontramos, y nos viene muy bien eso porque va validando los problemas de esas empresas y podemos conversar, pero no va a ser la fuente de diseño o de inicio de estas empresas. Matías, terminando entonces, la pregunta que tenemos para vos es, ¿cuáles son las metas de Gridex en el tiempo y en el espacio? Me estoy refiriendo a dónde esperan llegar, en qué lugar. Ustedes actúan en la Argentina, actúan en la región. Explícanos esa idea, por favor. Bueno, nosotros estamos organizados como un fondo de inversión, digamos, ¿no? Somos un fondo de inversión que para invertir tiene que desarrollar este modelo del cual venimos hablando. Tuvimos un primer fondo de inversión que lo hicimos desde el 2017 hasta el 2021. Ese fondo creamos 36 empresas y de esas 36 empresas ya más de 20 levantaron capital de otros inversores. Y ese fondo 1 tiene su meta, digamos, nosotros necesitamos que ese fondo repague esas startups de ese fondo, se repaguen las inversiones, digamos, ¿no? Como que hay metas concretas que tienen que ver con el negocio en sí mismo. En principio tenemos que hacer sustentable este negocio. Para que sea sustentable, esas inversiones tienen que repagar. Nosotros ya tuvimos un primer exit que casi nos repagó el primer fondo, y hoy el valor de todas las compañías de ese fondo 1 es de más de 500 millones de dólares. Obviamente que eso después hay que cristalizarlo, y eso es un camino hacia la meta del fondo 1. Ahora hicimos un fondo 2, donde tenemos unos 30 millones de dólares para administrar, de los cuales ya creamos 20 empresas nuevas, o sea, el portfolio total hoy es de 56 empresas, y también tiene objetivos concretos de negocio ese fondo, que también tiene que generar empresas, hacerlas crecer y retornar a los inversores, ¿no? Y así los fondos que vengan, digamos, ¿no? Una de las metas de Gridex es generar un negocio sustentable, que al final que los inversores que entran acá puedan tener el retorno y esto haga girar la rueda, y que esto sea una opción de inversión más del portfolio de inversiones que tienen los inversores. ¿Y en cuanto al ámbito geográfico? En el ámbito geográfico, nosotros a partir del primer fondo en las últimas camadas empezamos a mirar toda la región. En este fondo ya es lanzado a toda la región, ya tenemos proyectos de los 56 en México, en Chile, en Colombia, en Brasil y Uruguay, aparte de Argentina. Y nuestra idea es profundizar en esa expansión latinoamericana. Siempre nuestro foco va a estar ahí, vemos la oportunidad de transformar la región ahí, que tiene que ver con la meta definitiva de Gridex, que es poder traer un modelo y poder traer una experiencia y poder traer casos de éxito que sustenten una transformación definitiva en la región de cómo la ciencia se vincula con el mundo productivo a través del Venture Capital. Luis, ¿una pregunta para despedirnos? No, la pregunta clásica de alguna forma. ¿Qué puede hacer Novotecnología para cooperar con Gridex? Bueno, este espacio para difundir es buenísimo. Hay todavía todo un proceso de esto que mencionaban, y sobre todo vos, Luis, de lenguaje, ¿no? El sistema científico de la región todavía le cuesta poder abrir la conversación a lo que significa la creación de empresas, lo que significa la creación de empresas con una lógica capitalista, digamos, ¿no? Que demanda visualizar retornos. Nosotros creemos en la empresa como un instrumento de transformación, ¿no? y de impacto, y como el mejor instrumento para transformar conocimiento en impacto real. Entonces, poder difundir esto, poder trabajar en acercarse al sistema científico, tal vez Novotecnología puede ser una buena llegada al sistema científico
para ver cómo lo está viendo desde la institucionalidad del sistema científico este proceso, que muchas veces por ahí se retrae, digamos, ¿no? Porque desconoce, por ahí no entiende, porque por ahí hay muchos prejuicios en general. Entonces, generar esos puentes, nosotros lo estamos haciendo de forma permanente, pero que una organización como la de ustedes pueda también estar en esa conversación, creo que puede ser súper interesante. Bueno, Matías, hemos llegado al fin de nuestra reunión, no va a ser la última. Vos has tenido la gentileza de compartir con nosotros tu mail, lo pueden ver nuestros amigos de la comunidad de innovadores. Invitamos a que visiten el sitio y desde ya nos vamos a estar viendo porque me parece que tenemos, Luis, un largo camino por delante a recorrer. No en balde, la casi totalidad de las empresas que hemos entrevistado son definidas de triple impacto. Matías Peire, muchas gracias por tu tiempo y como de nuevo volveremos a estar juntos muy pronto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós.